Vamos a... Sí, sí, te funciona bien. Ok. Bien, son pasados 2 minutos. A ver, te estamos viendo en la pantalla, Evelyn. Ahí está. Bien, son pasados ya 2 minutos de las 12. Bienvenidos a todos a una nueva sesión del Seminario de Ingeniería Industrial. Eh, Hoy tenemos con nosotros en esta nueva sesión a la profesora y académica del Departamento de Ingeniería Industrial, la señorita Evelyn Arrey. Evelyn es académica, ¿cierto?, de nuestro departamento, como dije. También ella es ingeniera civil industrial de nuestra misma universidad y es becaria Fulbright, la beca internacional de Estados Unidos para apoyo para la formación de doctorado. Ella va a viajar, ¿cierto?, a su perfeccionamiento el próximo año. Así que gracias por compartir el tiempo y poder contarnos sobre tu investigación. Así que, Evelyn, muchas gracias y te dejo la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos los presentes. Gracias por participar de esta actividad. Gracias también al departamento por darme la oportunidad de tener este espacio para compartir mi trabajo. Y bueno, ya les voy a contar más sobre el trabajo ahora. Parece que dejé de presentar, ¿verdad? Ahí sí, ¿están viendo todos mi pantalla? Ahí se ve bien. Súper. Bueno, en esta ocasión les voy a contar sobre el diseño de distritos policiales basado en el caso de nuestra ciudad, ¿cierto?, de Antofagasta. Este fue el trabajo que yo comencé a realizar en mi memoria de título para obtener el grado de ingeniera civil industrial y que he continuado desarrollando para perfeccionar, ¿cierto?, y finalmente realizar una investigación completa para publicar. El trabajo no lo he hecho sola, me han apoyado bastante el profesor Hernán, el profesor Jordi y el profesor Ramón. Espero que estén ellos también ahí conectados para que puedan ver cómo se ha desenvolvido todo este trabajo y ya los resultados finales que hemos logrado. Los contenidos que vamos a ver en esta presentación parten por la motivación, cómo nosotros comenzamos a tener interés en este trabajo y que nos motivó, ¿cierto?, valga la redundancia, a llevarlo a cabo. Luego vamos a ver sobre los diseños de territorio en general, las técnicas que utilizamos, sobre qué se trata, la formulación que utilizamos del modelo y las heurísticas que formulamos para lograr resolverlo. Finalmente vamos a ver el caso de estudio de Antofagasta, cómo lo aplicamos acá, y algunas conclusiones finales. Bueno, este trabajo, como les mencionaba, comenzó como mi trabajo de título. Teníamos una carpeta de proyectos a realizar y entre ellos habían proyectos con el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de Carabineros, ¿ya?, que es el plan por el que se rige Chile actualmente para lograr hacer prevención de los crímenes. ¿Ya? Trata principalmente en dividir a cada una de las ciudades en distintas zonas y cada cuartel de Carabineros se hace cargo, ¿cierto?, de monitorear y de realizar estas patrullas para prevenir los crímenes. También a nivel nacional nos encontramos con que cuando se hacen diversas encuestas a las personas, la delincuencia es uno de los temas más mencionados, es una de las mayores preocupaciones de la comunidad y es a donde se debieran dirigir, de acuerdo con ellos, los esfuerzos del gobierno, ¿ya?, junto con la salud, por supuesto, la educación, el desempleo, entre otras. Si nos fijamos aquí en el gráfico de las últimas encuestas, a este trabajo basado en los resultados del 2017, hay un 50% de las menciones a los encuestados realizados sobre preocupaciones de delincuencia. Como les comentaba, en este plan cuadrante, que es el plan que utiliza Chile, hasta ese momento, el año 2017 que yo comencé con este trabajo, no había sido actualizado desde el 2010. ¿Ya? Y justamente hacia el 2018 recién comenzaron a reestructurar todo este tema, pero seguían habiendo como huecos de información en cuanto a cómo se realizaba la estructuración de este plan cuadrante. Considera factores para formar estos cuadrantes como la restricción de medios, ¿ya? Es decir, considera cuántos kilómetros se van a patrullar dentro de un cuadrante, considera el diseño vial, ¿ya?,
como los accidentes geográficos, como por ejemplo lo es el paso del tren, las actividades locales que puedan haber en un sector, y también considera un diseño radial concéntrico. Esto quiere decir que involucra que estos distritos se realicen de la forma más compacta posible para así facilitar el transitar de carabineros al momento de patrullar. Si bien estas consideraciones son importantes al momento de realizar una distritación, no se basan en la demanda que tenemos hoy en día de crímenes por los distritos. Ya vamos a llegar a eso propiamente tal. Pero quiero que tengan en mente que se consideran varios ítems, sin embargo la demanda se deja un poco de lado y a partir de ahora me voy a referir a la demanda como la cantidad de crímenes de mayor connotación social que hay en una región. Además de tener una motivación por este tema, ¿cierto?, que estaba tan en boga en ese momento, también a mí me preocupaba realizar un trabajo que no solamente tuviera beneficios económicos, como lo habría sido, ¿cierto?, trabajar en una empresa, sino que también me preocupaba tener alguna incidencia más social. Y en ese caso, justamente este proyecto englobaba todo eso que a mí me interesaba, porque lamentablemente y desafortunadamente para nosotros los que vivimos en el norte, son los que se llevan las mayores tasas de delincuencia por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Acá tenemos una serie desde el 2014 al 2019, en donde vemos que efectivamente ha habido una disminución, ¿cierto?, de esta tasa, pero hasta el año pasado, ¿cierto?, hasta el 2019, seguimos siendo comparables con incluso la región metropolitana, que es la región que tiene más habitantes en nuestro país. ¿Ya? Antofagasta y Tarapacá están liderando con la tasa de delincuencia cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Entonces es un tema bastante preocupante, si bien hablamos de 3.000 delitos por cada 100.000 habitantes, podríamos pensar que no sería mucho, sí es importante poder disminuirlos al máximo posible, porque estamos hablando de los delitos de mayor connotación social. ¿Ya? Carabineros estructura los delitos en distintos niveles, por decirlo de algún modo, y los que más preocupación se llevan son estos de mayor connotación social, porque engloban a todo lo que son los homicidios, los robos con violencia, los hurtos a viviendas, las violaciones. ¿Ya? Esos son los delitos a los que mencionamos como mayor connotación social. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir, o qué puede hacer la policía para reducir este nivel de crimen que existe hoy en día? ¿Ya? De acuerdo a este autor, Lawrence Sherman, que en el año 2002 realizó una exhaustiva investigación sobre las estrategias que la policía puede establecer para prevenir el crimen, establece que cualquier cuerpo policial puede y es capaz de prevenir el crimen, no solamente de tener estrategias reactivas, ¿ya? Digamos, una vez que ocurrió el crimen, poder detenerlo, sino que es capaz de prevenirlo bajo algunas condiciones. ¿Ya? Entonces, se estudiaron aquí en este libro una serie de estrategias en las que tenemos las estrategias que tienen efectos marginales sobre la prevención del crimen y efectos que son mucho más significativos. Algunas de estas iniciativas que uno pensaría, ¿cierto?, que podrían atacar de mejor manera la delincuencia, encontramos el aumento de policías, ¿no? Muchas veces, y yo también, ¿cierto?, lo pensé en su momento, si hay tanta delincuencia, quizás deberíamos poner más patrullas en las calles, ¿ya? Poner más carabineros que estén ahí vigilando constantemente, ¿ya? O que hagan patrullaje sorpresa, que vayan sin avisar, sin hacer difusión, que simplemente se aparezcan por un sector y hagan un patrullaje. ¿Ya? Todas estas estrategias, que a pesar de que tienen mucho sentido para nosotros, se han demostrado que tienen efectos marginales sobre la prevención. ¿Ya? Que muchas veces sí tienen un cambio, pero que este cambio en realidad no es tan impactante como lo son otras relacionadas ya directamente al estudiar la demanda o cómo se está distribuyendo los niveles de criminalidad en una región. ¿Ya? Entonces, realizar patrullajes directos, es decir, conocer en dónde se producen la mayor cantidad de crímenes y dirigirse hacia allá con algún plan específico o identificar estos hotspots que se llaman de delincuencia, tienen un impacto mucho mayor. ¿Ya? Y todo esto está relacionado justamente a cómo se está distribuyendo el crimen en un territorio.
lo que nos lleva, ¿cierto?, a el desarrollo de distritos policiales que se relacionen directamente con esta distribución del crimen. Entonces, para esta parte es muy importante y fue para mí clave que Carabineros tuviera bien establecida su data, si bien no tenían todas las direcciones correctamente, y hubo ahí un juego de geocodificar todas estas direcciones, eso ayudó bastante a poder realizar este trabajo. Entonces, entrando ya a lo que es diseño de territorios y sabiendo por qué estamos en este tópico, por qué nos interesa, ¿cierto? Porque es una de las bases para poder entender y poder prevenir el crimen. El diseño de territorios trata básicamente de tomar alguna región y subdividirla en distintas agrupaciones, ¿ya? Y estas agrupaciones no necesariamente tienen que ser distritos policiales. Hemos visto en otros seminarios, ¿cierto?, que se pueden construir distritos electorales, en donde se busca alcanzar la mayor representatividad de los votantes, distritos de ventas, en donde se busca, ¿cierto?, que se logre acaparar la mayor cobertura de clientes, distritos incluso para localizar escuelas, donde un colegio se tiene que establecer tal que se alcance a cubrir la mayor cantidad de demanda en cuanto a los niños que deben asistir a él. Y por supuesto encontramos estos distritos policiales asociados a los patrullajes y planes preventivos que realiza la policía. El desafío en estos diseños de distritos cae principalmente en hacer equilibrar tres conceptos principales. La primera es la contigüidad, que hace referencia a que todas las calles en un distrito o todos los agrupamientos que se hacen se puedan recorrer sin salirse de ese distrito, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos en la pantalla, cada color representa un distrito, que están todos los links conectados, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en el distrito rojo, por ejemplo, y me encuentro en esta calle de aquí, que es la Costanera, si la logran reconocer, es un recorte de Antofagasta, puedo transitar sin salirme del distrito rojo por cualquiera de las calles que se encuentran en ese mismo distrito, ¿ya? Y a eso es a lo que se llama contigüidad o conectividad. Luego está el concepto de compacticidad, que busca justamente relacionarse con la forma que tienen estos distritos. Se dice en la literatura, y se ha evidenciado también, que cuando las formas son más compactas es mucho más fácil el recorrido que se realiza, y es mucho más amigable también para la gestión de este distrito, ¿no? Pero trabajar con estos dos conceptos se contrapone además con el balance que se busca encontrar, ¿ya? Porque si vemos aquí en el ejemplo, podemos ver que este distrito del rojo está todo conectado, pero que quizás no es muy compacto, ya que tenemos aquí una calle que se sale, ¿cierto?, bordea el otro distrito, y la razón para que se haya formado de esa forma es quizás que esas calles justamente aportan a hacer un buen equilibrio entre la carga que tenga cada distrito, ¿no? Sea esta carga la cantidad de ventas, la cantidad de niños, ¿cierto?, que asisten a un colegio, la cantidad de votantes, o la cantidad de crímenes en este trabajo que abarca cada distrito, ¿ya? Entonces, equilibrar estos tres conceptos no es fácil, porque al favorecer uno, estamos perjudicando otro. Este abstracto que tenemos aquí, si bien está equilibrado en cuanto a la cantidad de crímenes que cada uno conlleva, vemos que efectivamente no cumple con la compacticidad. Entonces ese es uno de los desafíos que se tiene principalmente cuando se habla de diseñar territorios propiamente tal. Dentro de lo que son los distritos policiales, el desafío y lo que existía hasta ahora, no solamente basado en los conceptos que he mencionado, se basa también en una nueva formulación, ¿ya? Porque la mayoría de los trabajos de distritos se basan en unidades de área, ¿ya? Es decir, hacen agrupamientos de las calles para poder tratarlas, para poder ejecutar el modelo, la heurística, lo que sea la metodología que están utilizando, pero hacer este agrupamiento va a tener desventajas, ¿ya? Aquí vemos agrupamientos, por ejemplo, en donde se reconoce que cada cuadra, cada manzana, perdón, se agrupa como un total de 4 cuadras, ¿ya? Y ese es el criterio para identificarlo.
pero yo también podría decir que por cada avenida voy a agrupar, ¿cierto?, un pool de cuadras y ese va a ser mi clúster para comenzar a hacer esta repartición o este diseño de distrito. Esto tiene sus desventajas, por supuesto, porque es aleatorio cómo yo vaya a decidir cómo agrupar estas calles. Además, utilizar estos bloques no concuerda con el transitar y el movimiento de las personas. Cuando nosotros pensamos en el policía, ¿cierto?, recorriendo y patrullando por alguna región, no se va a mover de manzana en manzana, sino que quizás va a entrar por algún pasaje y va a seguir esos movimientos que las mismas calles tienen. Entonces, algunos de los trabajos que han realizado hasta ahora estos distritos policiales y se basan en unidades de área y que son bastante citados, tenemos a los autores Mitchell, Bodley, Carroll y Laurin, y uno de los últimos, Camacho y Collados, que todos utilizan estas unidades, ¿cierto?, de bloques ¿ya?, basados en el área para poder hacer esta distribución. Esta distribución la han hecho de esta forma porque al tratar de solucionar este problema a través de un método exacto, como es la formulación de un modelo de optimización, conlleva desafíos en términos de la resolución, ya que se clasifican como problemas de tipo NP-hard, ya que a medida que aumentamos el tamaño de la instancia, tenemos más bloques, se demora mucho más en resolver y además se ocupa mucha más memoria del computador, ¿ya? Y esto es algo a lo que yo me tuve que enfrentar y tuve que lidiar, porque yo estaba convencida de que en realidad sí se podía resolver, tenemos esa creencia de que el computador se la va a poder siempre con todo, y yo buscaba siempre resolver el problema en su optimalidad, y trabajé en mi computador básico, después utilicé otro computador en la universidad que tenía mucha más capacidad, seguía sin obtener solución, el computador seguía trabajando día y noche, y no me entregaba ninguna solución, así que seguí escalando, busqué otro supercomputador, ya hay unos clústeres en la universidad que tienen memorias de 96 GB, e igualmente no tenía la solución óptima, se quedaba pegado ahí en el 2%, en el 5%, en el 10%, dependiendo de la instancia, y pasaba una semana, me acuerdo, y seguía sin obtener resultados. Entonces, ahí en realidad me enfrenté a lo que dicen muchos autores, que en realidad estos problemas NP-hard no se pueden resolver, porque o nos va a faltar memoria o nos va a faltar tiempo para lograr encontrar esta solución. Entonces, el método exacto tiene además este desafío de incorporar la compacticidad y la conectividad, o sea, como nosotros le decimos al computador o a nuestro código, ¿cierto?, que realice formas bonitas. ¿Ya? Es complejo indicarle al computador, o sea, traducir eso al lenguaje que se puedan realizar efectivamente es un desafío en esta área, y lo mismo en lograr conectividad a la vez que se quiere lograr este balance. Entonces, los métodos exactos que se han utilizado funcionan bastante bien cuando son instancias pequeñas, hablemos de mapas de hasta 1000 cuadras, por ejemplo, pero igual se ven desafiados en cuanto a el tiempo que lleva resolverlos cuando superamos esta cantidad de cuadras. ¿Ya? Y algunos de los modelos que se han utilizado son los de multicriterio, ¿ya?, o multiobjetivo, el modelo de las P medianas, modelos de max scoring y de backup scoring. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta o qué es lo que hicimos nosotros en este trabajo? Principalmente fue descartar, ¿cierto?, la idea de trabajar con los bloques por áreas, y nos pusimos el desafío de tomar cada calle para trabajar con ella. Esto fue un desafío bastante importante, porque no solamente aumentaba la complejidad del problema en su resolución, sino que también aumenta el problema en términos del tratamiento de datos. ¿No? O sea, pensemos que calle por calle tenemos que ir probando, ¿cierto?, a qué grupo la vamos a asignar, y eso ya conlleva un tratamiento distinto. Además que se necesitan georreferenciar, ¿cierto?, extraer esta red de calles del computador para poder tratarlas, y pensemos que Antofagasta no es una de las ciudades más pequeñas y tiene una gran cantidad de calles. ¿Ya? Este fue un desafío importante para mí personalmente, porque hasta incluso hace un par de meses seguía lidiando con el tema de las distancias,
ya que uno pensará, ¿cierto?, que Google Maps o que OpenStreetMap tiene sus calles bien realizadas, no es así. Entonces, el año pasado, por ejemplo, yo me di cuenta que había una cola del mapa que no estaba saliendo bien, que es el lado sur que tenemos acá en Antofagasta, porque justamente esa parte no estaba levantada en los programas de, de geografía. Entonces, en algún punto pensaba, cierto, chuta, debería quizás ir y yo medir las calles, calle por calle, para obtener bien la información y que el resultado me salga como quiero, como debería salir. ¿Ya? Entonces, este fue un tratamiento importante de los datos. ¿Ya? Muchos pensaremos que en realidad realizar el programa, realizar la heurística, resolverlo puede ser el desafío, pero el tratamiento de los datos, ¿cierto? Y el obtener esta información en realidad también ocupa una gran cantidad de tiempo, también involucra, ¿cierto? Meterse en estos datos y reconocer cómo están funcionando, validar que sean confiables y que finalmente podamos utilizarlos. Acompañado a esto, a las calles, como íbamos a tener cada calle georreferenciada, también íbamos a necesitar reconocer los niveles de crímenes que existían por calle, ¿ya? Porque si bien Carabineros tiene varias cifras y estadísticas asociadas a las regiones, a sus cuadrantes, como nosotros habíamos decidido trabajar en esta red de calles, necesitábamos también georreferenciar los crímenes, ¿ya? Y estos crímenes entonces no solamente iban por distrito, sino que iban a estar asociados a cada calle. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntitos, ¿cierto?, que están representando los crímenes georreferenciados de Carabineros, y lo que hicimos fue aproximarlo por distancia, ¿ya? Si estos crímenes se acercan más a esta calle de acá, entonces esta calle se lleva esa demanda de crímenes, y así sucesivamente con todas las calles, ¿ya? Entonces ahí también hubo un tratamiento para los crímenes, ¿ya? Si bien Carabineros tenía muy bien establecida su base de datos, igual habían algunas calles que no estaban bien escritas, entonces no me aparecían en el mapa. Eran más de 200.000 crímenes que ellos tenían en su base de datos, y había que ir revisando, ¿cierto?, uno por uno, que la dirección coincidiera con la geografía real que me apuntaba ahí en el mapa. Entonces, todo ese trabajo se desenvolvió finalmente en que obtuviéramos esta red de calles y que cada calle tenga asignada su demanda. Entonces vamos a entender de ahora en adelante la demanda como la cantidad de crímenes que se asocian a esa calle. Por supuesto, como esto es un proxy con las distancias, no todas las calles van a tener carga. Incluso tenemos calles en las que no se ven demanda, ¿ya? Y ahí también hicimos un tratamiento al poder reducir nuestra red y trabajar solo con aquellas calles que tienen demanda, ya que aquellas calles que no tenían demanda podían ser asignadas a cualquier distrito siempre y cuando cumplan los conceptos de compacticidad, conectividad, ¿cierto? Y bueno, el balance ahí ya no influían, ya que su carga asociada era cero. ¿Cómo medimos entonces el balance en estos distritos? Porque uno de los desafíos fue formular el problema desde un punto de vista ya de las calles y no desde bloques de áreas que se agrupaban. Y el segundo desafío fue establecer un criterio para determinar cuándo un distrito estaba balanceado respecto a los otros. Y aquí nos preocupamos principalmente de hacer un balance superior. Cuando nosotros teníamos estas conversaciones con Carabineros sobre los problemas que tenían en cuanto a la distribución del crimen, una de las principales preocupaciones que ellos tenían eran que en algunos cuadrantes había un exceso por llamados y recursos policiales, y en otros cuadrantes en realidad los llamados eran bien escasos. Y la asignación de patrullas no se hacía según la cantidad de crímenes que habían, sino que era equitativo para todos los distritos. ¿Ya? Todos los distritos tenían una o dos patrullas disponibles, siendo que, digamos, por ejemplo, en el distrito 1 necesitaban quizás tener 10 patrullas y en el distrito 2 necesitaban tener solamente una patrulla. ¿Ya? Entonces, eso también se relacionaba a cómo se distribuían estos distritos, y en base a eso establecimos este criterio de desviación superior. Aquí tengo un ejemplo para
mostrarles cómo nosotros calculamos si es que una configuración de distritos está desbalanceada o no. Supongamos que tenemos todo Antofagasta dividido en 4 regiones, ¿ya? Y que cada región tiene un indicador que es la cantidad de crímenes que se asocian a esa calle, a ese conjunto de calles, perdón. Entonces tenemos que el color azul tiene asignado 15, el color rojo tiene 40, el amarillo 35 y el verde 30. Nosotros sacamos el promedio de estas demandas y ese es el nivel deseado que se espera tener de atención de crímenes por distrito, que serían 30. ¿Ya? Entonces, después de establecer cuánto es el nivel deseado, establecemos hasta cuánto puede ser la desviación superior. ¿Ya? Que en este ejemplo lo representé con un 1%, que corresponde a 12 crímenes. ¿No? Que es el 1% del total de crímenes que existen, ya que son en este caso 120. Entonces, al tener 12, esas son las máximas variaciones superiores por las que se puede superar al promedio, que es el esperado de demanda por distrito. Entonces, si comparamos aquí respecto al esperado, vemos que el distrito en rojo y el distrito amarillo están superando en un delta esta cantidad esperada. Entonces sumamos esas diferencias, ¿ya? Que para el delta 2 es 15 y para el delta 3 es 10. ¿Ya? Entonces todo lo que está por sobre se suma como desviación superior respecto del esperado, y ese es el indicador que a nosotros nos permite comparar con cuánto es el máximo que vamos a permitir para considerar que los distritos están balanceados o no. Y aquí en este ejemplo vemos que es 35, esto supera, ¿cierto?, al 1% del total que esperamos de desviación, y podemos concluir en base a este criterio que esta configuración genera sobrecargas de trabajo. Y estas sobrecargas de trabajo no solamente son importantes por la distribución de los recursos, sino que también son importantes para la gestión de estos recursos en sí. ¿Ya? Si hubiera una distribución en cuanto a los niveles de crímenes, se podrían realizar estrategias mucho más focalizadas, como lo recomienda la literatura, para la prevención de estos crímenes. ¿Ya? Además que se ha evidenciado que cuando el cuerpo policial está distribuido equitativamente, existe una mayor motivación por parte de ellos para realizar el trabajo. Entonces, tiene muchos beneficios que podamos medir esta sobrecarga en los niveles, en los distritos, y que la podamos gestionar para poder prevenir finalmente el crimen. ¿Cómo nosotros entonces realizamos la formulación para desarrollar este trabajo, dado todos los desafíos que les he comentado? Partimos planteando un modelo de optimización que se basa en un modelo de P medianas, pero que tiene estas restricciones que permiten obtener conectividad y balance de acuerdo a el criterio de las desviaciones superiores. ¿Ah? Sin embargo, este modelo no funciona bien para instancias grandes, digamos más allá de 2000 calles, ¿ya? Y por lo tanto, como nuestro desafío era trabajar con una red de calles más grande, como era el caso de Antofagasta, nos vimos en la obligación de desarrollar otros métodos para lograr nuestro objetivo. Entonces les voy a comentar ahora cómo es el proceso que realizan nuestras heurísticas, ¿ya? La metodología para lograr balancear estos 3 conceptos tan importantes en el diseño de un distrito. Nosotros resolvemos igualmente el problema en el modelo de optimización, pero como este no se resuelve en un tiempo deseado y tampoco da muchas veces la memoria del computador para resolverlo, se toma una solución parcial, y esta solución parcial pasa a una heurística de conexión, porque esta solución entregada muchas veces no está conectada. Si bien está balanceada por las condiciones que se establecen en el modelo, y a pesar de que igual había una restricción que permitía la conectividad, esta conectividad se iba parcializando y se iban creando islas, ¿ya? Por ejemplo, en el distrito verde quedaba un par de líneas que eran amarillas, o como se ve aquí en el ejemplo, quedan links azules, ¿cierto?, en el distrito rojo, porque nuestra restricción de conectividad lo que establecía era que simplemente hubiera algún vecino en mi distrito,
¿ya? Y si vemos aquí, como nosotros tomamos por calle, esta línea azul que tenemos aquí, son dos en realidad y se están acompañando entre ellas, entonces cumplía, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos islas que se generan dentro de los distritos. Entonces, para evitar esas islas y volver a tener una solución conectada, creamos una heurística de conexión basada en varios algoritmos. Lo primero que hace este algoritmo es identificar en dónde está el link desconectado, cuál es la isla, cierto, que está desconectada, y luego con un algoritmo de ruta más corta, ya como lo es Dijkstra, se busca el camino desde el distrito hacia el centro del distrito que corresponde. A cada distrito, para lograr formularse, tiene asignado un centro, y según ese centro se van agrupando las calles. Entonces, esta isla azul busca su centro correspondiente, y con esa búsqueda, con ese camino, logramos identificar cuáles son los distritos por los que pasa estos links. Y con ello probamos, ¿cierto?, un subproblema, que es combinar todos esos territorios, es decir, el distrito azul y el distrito rojo en este caso, y vamos probando todas las divisiones que se tienen hasta encontrar la que genera el menor desbalance, y además que genere agrupaciones compactas. Entonces acá ya hemos mezclado, ¿cierto?, en gris todas las calles que pertenecen al distrito azul y al distrito rojo. Y luego con otros algoritmos de conexión, al ir probando las distintas combinaciones, se vuelve a configurar los distritos que fueron elegidos como la mejor combinación y quedan formuladas de esa manera. Luego, esto se realiza de forma iterativa, pasa nuevamente a preguntarse esta heurística si es que hay distritos desconectados, si es que quedaron islas por ahí que resolver, y vuelve a realizar el mismo proceso. ¿Ya? Si no quedaron islas que resolver, entonces la solución ya se encuentra conectada, pero al realizar esta conexión es posible que se haya sacrificado la optimalidad que se podría haber obtenido en términos de balance. Entonces, dado eso, condición es que pasamos a una segunda heurística que trata justamente sobre balancear nuevamente la instancia, pero ahora teniendo de base que está conectada, ¿no? Recordemos que en el modelo de optimización que habíamos planteado, la solución podría ser balanceada, pero no se encontraba conectada. Y al hacer esta reconexión se sacrifica, ¿cierto?, parte de ese balance. Entonces, pasamos a la heurística de balance, ya asegurándonos de que sí o sí la instancia va a estar conectada, no vamos a tener, cierto, que estando en el distrito del lado sur, tener que ir hasta el distrito, a alguna calle del lado norte para completar, ¿cierto?, el recorrido en un distrito. Y esta heurística se basa básicamente en el criterio que les había comentado sobre las desviaciones superiores. Entonces, mientras exista este desbalance, se busca el distrito que tiene mayor demanda, en este otro ejemplo el distrito rojo, ¿no? Los puntitos en azul que vemos son en los nodos de demanda asociados, y junto con ese distrito que tiene más demanda, se busca el distrito vecino, es decir, que está conexo a él, que tiene la menor demanda, ¿ya? Que en este caso sería lo ideal pasárselo al distrito celeste, pero el distrito celeste no tiene un camino directo desde el rojo, ¿no? Sí o sí tiene que pasar por el distrito amarillo, entonces eso quiere decir que no son vecinos, y por lo tanto yo no puedo hacer el traspaso de estos links o el intercambio de calles directamente. Entonces se genera una especie de cascada en la que yo le voy pasando a mis vecinos hasta llegar al distrito que tiene menos demanda. Entonces aquí vemos, por ejemplo, puedo tomar estas dos calles, pasárselas al distrito en amarillo, y el distrito en amarillo ahora actualizará, ¿cierto?, su demanda, se encontrará con 12, y el distrito rojo se encontrará con 10 de carga. Entonces ahora sí, estoy en condiciones y me encuentro justo al lado del distrito que tiene la demanda más baja, y por lo tanto paso ahora a entregarle links de este distrito amarillo al distrito celeste, ¿ya? La elección de las cuadras se hace de forma aleatoria siempre y cuando contengan alguna demanda para que tenga sentido el intercambio, ¿ya? Y se traspasan, se hace el intercambio.
Entonces, con ese intercambio, llegamos ya a la solución que se encuentra balanceada. Entonces tenemos el distrito rojo con una carga de 10, el distrito amarillo igual con una carga de 10, y el distrito que tenía la menor demanda también con un distrito de 10. Entonces de esta forma todos los distritos, bueno, en este ejemplo es cierto, muy ideal, todos los distritos tienen la misma demanda, el mismo nivel de crímenes que atender, pero también vemos que de todas formas se generan estas deformaciones y no queda un distrito tan compacto como esperaríamos, ¿no? Por eso es que les mencionaba, ¿cierto? Y acá se visualiza de mejor manera que es difícil hacer que estos tres conceptos se equilibren entre sí. Ya hay un juego ahí, hay un trade-off, digámoslo, ¿cierto? Entre conseguir el balance perfecto y conseguir también la figura más adecuada para los distritos. En base a estos elementos, a estas heurísticas que les he comentado, comenzamos a trabajar en el caso de estudio de Antofagasta. Habíamos visualizado que efectivamente la configuración hasta ese entonces, la del 2017, no estaba balanceada. Vemos aquí claramente que los distritos que destacan en azul se llevan una mayor carga en cuanto a los crímenes que deben atender, respecto a los distritos que se encuentran, ¿cierto?, de un celeste más claro. Si vemos aquí en la escala, este distrito azul tiene entre 1.600 y 1.800 crímenes, siendo que estas dos últimas distritos del final de Antofagasta tienen entre 200 y 400 crímenes. Entonces, ahí vemos que en realidad es muy poca equitativa la carga de trabajo que se lleva cada patrulla, y eso también hace más inseguro el sector, ¿cierto? Y sería ideal que hubiera una mejor estrategia para combatir estos crímenes. ¿Ya? El otro sector que encontramos aquí, ya, si bien por confidencialidad no les puedo decir las calles en donde hay más crímenes, sí pueden identificar ahí los locales, ¿cierto? Las localidades de Antofagasta en donde se concentran los mayores niveles de crímenes hacia esa fecha. En el 2018 se hizo un cambio, una propuesta de los nuevos planes cuadrantes que justamente contrastaron con esta realidad y se formularon 18 cuadrantes. ¿Ya? Antes habían 13 en el 2017 y para el 2018 se agregaron 5 más, justamente buscando concentrarse más en aquellos hotspots de delincuencia, y efectivamente tiene una mejora respecto a la distribución del año anterior, pero todavía, cierto, esto se puede mejorar, que es lo que busca justamente hacer este estudio. ¿Ah? Los nuevos distritos son los que hasta ahora están funcionando. Habrán visto por ahí ciertos carteles que mencionan el número de su distrito, de su cuadrante, ¿ah? Y esta es la configuración que estamos trabajando, que está trabajando Carabineros hoy en día. ¿Ah? Pero igual vemos que hay un desbalance y que las formas, ¿cierto?, no son las deseadas, así que también podemos trabajar sobre ello. Los delitos que se consideraron fueron los que son de mayor preocupación, los delitos de mayor connotación social. Procesamos cerca de 10.000 delitos, ya que estos fueron los que estaban correctamente escritos en la base de datos, los que se pudieron verificar en su dirección, los que tenían los datos completos para poder procesarlos, y estos delitos son correspondientes al año 2017. En la red de calles, Antofagasta tiene un total, de acuerdo a el mapa de OpenStreetMap, de 12.500 cuadras. ¿No? Sin embargo, en estas 12.500 cuadras que ahí se establecen, se encuentran la ciclovía, las dobles vías de las avenidas principales, y como estas avenidas tenían que agruparse en un mismo distrito, nosotros las fuimos eliminando. ¿Ya? Ahí también hubo un trabajo importante de ir revisando, ¿cierto?, las cuadras, cuáles iban a ser las que realmente eran calles por las que se iba a patrullar y que se debían considerar en este modelo, en este trabajo, y cuáles debíamos quitar del mapa para poder trabajar con una data más limpia. Entonces, en ese sentido se eliminaron ciclovías, se eliminaron las dobles calles, se dejó solamente como si fuera una. En este mapa también aparecen los estacionamientos que hay en los edificios. Carabineros no va a entrar a patrullar por ahí, por supuesto, así que también las quitamos, y quedamos en un total de 10.600 cuadras aproximadamente, que sigue siendo una instancia bastante grande,
ya que la literatura que yo he revisado hasta ahora ha resuelto hasta 3.000 calles, ¿ya? Entonces es un avance importante que nosotros hayamos saltado a 10.000 cuadras. Para entender la situación actual de Antofagasta, fuera de los mapas que vimos anteriormente y las medidas que utilizamos para identificar los desbalances, encontramos el promedio de demanda por cada calle, por cada distrito, perdón, que es de 771 para los 13 cuadrantes y de 557 para los 18 cuadrantes. Medimos también en cuanto a la desviación estándar, para ver la dispersión que tiene la distribución. En 13 cuadrantes era de 565 y en 18 era de 290. Entonces aquí también vamos evidenciando que efectivamente se reduce y tiene sentido porque estamos aumentando la cantidad de cuadrantes, ¿no? Y aumentar la cantidad de cuadrantes también puede ser un problema debido a que se van a necesitar más patrullas para cada uno de los cuadrantes y además genera un poco más de desorden en cuanto a la gestión de los distritos. El rango, que va a representar el distrito que tiene la menor cantidad de crímenes y el distrito que tiene la mayor cantidad de crímenes, la diferencia entre ellos para el plan cuadrante de 13 distritos era de 1560, ¿ya? Lo que es bastante grande considerando la magnitud que iba a tener, ¿cierto?, cada distrito para alcanzar este rango. Y al pasar al plan cuadrante del 2018, el rango sí se logra disminuir a 873. De acuerdo al indicador de balance que nosotros estamos midiendo, el plan cuadrante tenía aproximadamente 3.000 crímenes en cuanto a desbalance del 2017 y del 2018 de 2.000 aproximadamente. Entonces, según estos criterios vamos viendo las soluciones y las configuraciones que fuimos obteniendo. El plan cuadrante, dentro de sus consideraciones de diseño vial, involucra la cantidad de kilómetros mínimos que debe tener un cuadrante para establecer cuántos cuadrantes se pueden configurar. Y a partir de esos kilómetros lineales que se recorren, que son 82, establecimos que el mínimo de cuadrantes con el que puede trabajar este plan es de 10. Es decir, podemos formular distritos desde 10, 11, 12, 13, así sucesivamente. ¿Ya? Probamos las distintas combinaciones y contrastamos, por supuesto, las dos situaciones que habíamos conocido, que era la del 2017 y la del 2018, y con la heurística que les presenté anteriormente, para el año 2017, con 13 distritos, se logra obtener una configuración con mucho menos dispersión en cuanto a la desviación estándar. El rango también, si bien logra aumentar, el desbalance disminuye considerablemente, pensando que en la configuración anterior el desbalance era cerca de 3.000, se logra el objetivo, ¿cierto?, de que el desbalance en este caso, de acuerdo a nuestro indicador, se reduce a 2.000 unidades de crímenes. En el caso del 2018, también es posible hacer una reducción de su dispersión en cuanto a la desviación estándar y el desbalance total que se obtiene. Recordemos que para los 18 cuadrantes había un desbalance de cerca de los 2.000 y se logra reducir a cerca de los 1.500 crímenes. Si bien estos desbalances igual siguen siendo altos, tienen una disminución importante en cuanto a la carga de trabajo que va a recibir cada patrulla y lo que les va a permitir, ¿cierto?, tener un trabajo más focalizado de los crímenes. Sin embargo, si nos fijamos en los mapas, igual hay algunas consideraciones que nos faltan involucrar, que son los sectores que se divide Antofagasta, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando pasa el tren va a haber una división importante y ahí quizás puede surgir la propuesta entonces de que este distrito negro, por ejemplo, que vemos ahí, no sea uno solo, sino que se divida por esa corte natural del paso del tren. Pero sí, con el trabajo logramos los resultados de reducir el desbalance que existía y es posible proponer un nuevo plan cuadrante. La mejor propuesta, y dada la cantidad de cuadrantes a la que hemos llegado hasta ahora, es la de 15 cuadrantes, ya que la desviación estándar no es tan alta y el desbalance cierto se encuentra en 1.500, que si bien empeora respecto de los 18 distritos, no es tanto el cambio que se genera. Entonces, como conclusión,
y trabajo futuro, que está pendiente aún, las nuevas configuraciones de los cuadrantes logran reducir el desbalance en un 31% en el caso de los 18 distritos y un 33% en caso del plan con 13 distritos. En cuanto a la implementación y los resultados que se obtienen, si bien con el optimizador se pueden obtener soluciones para instancias pequeñas, para instancias grandes no se logra, y con las heurísticas que hemos desarrollado podemos obtener las configuraciones de las instancias más grandes, como lo es Antofagasta, en 1 hora. También involucrar que a través de pruebas numéricas hemos logrado evidenciar que las heurísticas trabajan casi tan bien como lo sería el resultado del modelo de optimización. Así que eso también es un trabajo que nos tiene a mí por lo menos bastante contenta. ¿Ya? Pero nos queda cierto todavía trabajo por delante, que es involucrar estas condiciones del paso del tren, por ejemplo, y mejorar las condiciones, por supuesto, de distritación. ¿Ya? Si nos fijamos acá en los resultados, todavía hay distritos que no son tan compactos como nos gustaría. ¿Ya? Y por último, estudiar la sensibilidad de los parámetros, ¿ya? Es decir, establecer cuánto debería ser la desviación permitida, cuánto debería ser la cantidad en realidad óptima de distritos que debiera tener este caso de estudio, o cómo definir esta cantidad de cuadrantes que se van a establecer. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, estoy atenta a lo que me puedan comentar. Muchas gracias, Evelyn, por tu presentación. Súper interesante todo lo que nos estabas contando. Bueno, ahora pasamos a la etapa de preguntas. Voy a tomar la libertad de comenzar con esto. Así que te daría la primera pregunta, está relacionada con cómo liaste ahí con Carabineros este tema de las direcciones. Ahí por ahí hablabais de la geocodificación. ¿Qué tan limpia estaba la base de datos? ¿Cuál fue el esfuerzo desde ese punto de vista? Afortunadamente Carabineros tenía, ¿cierto? En otros proyectos nos hemos encontrado con que no se tiene nada de información, y ahí el trabajo es mucho más complejo, porque empezar a medir tiempo, empezar a rescatar información de cero es complejo. Afortunadamente Carabineros sí tenía una base de datos en donde registraban las direcciones, especificaban el crimen que había ocurrido, a mi gusto no muy agradable de leer, especificaban las coordenadas en algunos casos de donde había ocurrido específicamente, el tiempo, la hora, así que podía hacerse un estudio también temporal, pero sí dentro de esta base de datos, que eran cerca de 200.000 crímenes, no todas las direcciones estaban bien. Por ejemplo, en algunos casos escribían Avenida Prat y en otros ponían solamente AB Prat. Entonces ahí esas cosas no siempre nuestro buscador de geocodificador encuentra o coincide justamente con que es la misma dirección, y ahí hubo que realizar un trabajo, ¿cierto?, casi de hormiga, buscando las direcciones que generaban conflicto y viendo en el mapa que efectivamente la coordenada en donde se establece corresponde a la dirección, o cambiar en algunos casos que ponían acento, en otros no ponían acento, ir verificando todas esas cosas para lograr la geocodificación de estos crímenes. Súper, gracias. Bueno, si a alguien en la audiencia le gustaría hacer una pregunta en este momento, Pablo, parece. Sí, acá. Hola, Evelyn. Oye, muy entretenida Hola, la Pablo. presentación, muy bien aplicado también, así que es bien entretenido seguir un trabajo bien aplicado. Oye, mira, tengo una pregunta, pero no sé si porque me perdí algo o en una primera instancia no es tan obvio. La verdad que no sé si hay alguna idea al respecto. No sé si es por el problema en sí, por el tipo de heurística que hiciste. Y la pregunta es, ¿por qué el hecho de que yo aumento el número de distritos genero mejor, o sea, hubo una tendencia que tengo una menor desviación? O sea, con 2 distritos yo podría perfectamente balancearlo. No sé si me explico. Sí, ¿Tienes sí. alguna idea ahí? Si es el problema o la heurística en el fondo. Es más que toda la distribución, que si nosotros dividimos en mayor parte un territorio, se van a llevar menor carga, entonces eso genera menor dispersión. Es como, para llevarlo a un ejemplo, Ah, si es como la nosotros tenemos escala. una torta
y lo estamos comiendo entre los dos, nos va a tocar más torta, pero si esta torta repartimos entre todos los asistentes acá, nos va a tocar muy poquito. Ya, quizás Claro, como porcentaje no se vería la tendencia necesariamente. Ya claro. más bien es por la escala, ya, perfecto. Es Sí, por la sí, escala de los crímenes. ya, Habría que sí. mirar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación Probablemente, podría ser un indicador. Podría ser un claro, indicador para comparar. Claro. claro. Bien. Sí, ahí me quedó claro. Sí, gracias. Más preguntas de la audiencia. Pueden activar sus micrófonos en este momento, los que quieran, para poder hacer las preguntas. Hola Evelyn, Carlos por acá. Felicitaciones Hola, por Carlos. trabajo. Me llamó la atención algo, que cuando mostrabas tus resultados, tenías zonas en Antofagasta que tenían distritos mucho más grandes, pero digamos, sí, distritos más grandes, pero habían otras zonas en Antofagasta que los distritos eran muy pequeños. Entonces, no sé si nos podrías contar por qué podría pasar esto, a qué obedece que hayan distritos que son demasiado grandes, diría yo, pero hay otros que son demasiado chiquitos. Sí, eso se contrasta justamente con la idea de balancear la demanda, ¿ya? Y de identificar los hotspots de delincuencia. Estos hotspots de delincuencia hacen referencia a que se concentran muchos crímenes en un sector y como nosotros buscamos balancear en cuanto a cantidad de crímenes y no a las distancias propiamente, se busca que el distrito concentre la misma cantidad de crímenes que el vecino o el distrito que está más lejano. Entonces, si bien un distrito puede ser muy amplio, que es el caso que se da mucho acá en Antofagasta en el sur, no ocurren tantos crímenes y eso permite abordar más calles, ya que la carga que se va sumando es menor. En cambio, hacia el sector centro, se concentra más los niveles de crímenes, que va a estar asociado, por supuesto, a el flujo de personas que transita por ahí también, y por eso ahí se concentra el distrito más pequeño, que Carabinero nos contaba históricamente, es el distrito que más complejidad tiene para patrullar, para gestionarse, justamente por la cantidad de personas que ahí se concentra y la cantidad de crímenes que durante todos los años han tenido. O sea, nosotros podríamos decir que si los distritos son pequeños, tienen una alta tasa de criminalidad, pero mientras los distritos sean mucho más grandes, quiere decir que claro, la tasa de criminalidad es más baja. Sí, en cuanto a el desbalance que nosotros tratamos de formular, se relaciona de esa manera. Los distritos que quedan más pequeños generalmente es porque ahí se concentra más niveles de crimen. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta por el chat, así que voy a aprovechar. Acá Rodrigo Enríquez pregunta, decía, felicidades a Evelyn, al equipo, muy interesante el tema. Y la pregunta ¿es posible que el modelo incluiría una evaluación en el impacto al presupuesto destinado al plan cuadrante? Sí, por supuesto se puede involucrar eso, gracias Rodrigo por la pregunta, porque nosotros acá hicimos el supuesto de que solamente va a haber una patrulla por cuadrante, que es lo que existía hasta ese entonces en el plan cuadrante, pero sí involucramos que hayan más patrullas en estos distritos en donde hay más demanda, se puede involucrar también ahí y balancear el término de cómo se asignan los recursos, que es también un trabajo muy interesante para estudiar a futuro. Muy bien. Más preguntas. Recuerden ahí activar su micrófono para poder hacer la pregunta. Hola Evelyn. Perdón. Kevin, ¿está hablando? ¿O Ah, Omar? hola. Más que una pregunta era un comentario que justamente lo que indicaba el profesor Rodrigo.
¿Algo pasó ahí o no? ¿Fui yo o fue masivo? Creo que todos se cayeron, profe. Cayeron todos. Los que quedaron Parece arriba son los que cayeron. están con Movistar. Los que están con BTR, los que están con BTR se cayeron todos. Sí, justo. Sí, parece. Igual apaña. Que vaya. A ver, ¿quién estaba haciendo una pregunta? ¿Quién también se fue, parece? Bien, estaba haciendo una pregunta, pero al parecer sí igual se cayó. Sí, yo pensaba que había sido yo. De hecho, me estaba a punto de cambiar al Wi-Fi del celular. Yo también pensaba que también había apretado algo y no. Bueno, démosle la oportunidad a la EN de volver, si es que alcanza por ahí. Sí, justamente ella está volviendo. La tengo acá que está entrando. Pensé Ya, que se hubo habían una caído ca- ustedes y me había caído yo, o nos caímos todos, o solo fui yo. No, sí, hubo mucha gente que se cayó, Evelyn. Hubo mucha gente que se cayó. Pero ahí Pensé que están había... entrando. Bien, No bueno, y alcancé parece que el Kevin no alcanzó a a de escuchar la que te pregunta. vi. Claro. El Omar también tenía una pregunta por ahí, según recuerdo. Omar, ¿no? Parece que Omar Sí, igual se sí, cayó, aquí profesor. estoy. Basta. Ya, Sí, adelante, volví. a ver. Bacana. Ahí estamos viendo. La pregunta era que si el modelo tenía en consideración o en un futuro si planteaba el hecho de los tiempos de respuesta de los patrullajes o en caso de acudir a algún evento por el tamaño de los distritos. Sí, sí, tiene también una rama de investigación que se asocia a estudiar el tiempo de viaje que tiene Carabineros hasta llegar a un crimen. La complejidad ahí, más que el tiempo de viaje en realidad, se basa en el crimen. Cuando tratamos de involucrar esto en nuestro modelo, Carabineros nos contaba que ellos pueden tener el tiempo de viaje, pero a veces lo que no registran es cuánto se demoran en registrar el crimen, porque dependiendo del tipo de crimen que es, van a realizar un procedimiento u otro y ese tiempo no lo miden, sino que se basan solamente en términos generales cuánto deberían demorarse, pero ellos hoy en día no lo miden. Entonces, por eso no pudimos trabajar ese aspecto, pero también es una rama que se puede involucrar y ahí hay que tener en consideración esas dos partes del tiempo. Cuánto se demoran desde que se hace la llamada hasta llegar al delito, hasta terminar de realizar el procedimiento y regresar cierto a la base para poder atender algún otro crimen. Bien. Claro, claro, los peritajes son distintos. Sí, ahí se demoran. Si es un homicidio, por ejemplo, hay veces que están ahí todo el día realizando el procedimiento, y si fue un robo sin intimidación, registran los datos y se retiran en 10, 15 minutos. Entonces, esa medición no la tienen ellos establecida. Oye, Evelyn, ¿y las Gracias, Abel. patrullas tienen GPS? Disculpa. No lo sé, me parece que no. No. ¿Ya? Porque dentro de los mapas que ellos tienen, cuando nos mostraban, la verdad tienen sistemas bastante avanzados. Pero a pesar de que podían identificar en dónde estaban los crímenes o dónde ocurría una llamada, no veía yo nunca en el sistema que vieran cómo se mueven las patrullas o algo por el estilo. Entonces me da la impresión de que por lo menos hasta ese año no tenían GPS. Interesante, interesante. Hay una oportunidad, ¿cierto? Ya, por supuesto. Bien, más preguntas de la audiencia. Pueden activar su micrófono. Todavía Yo no tengo una podemos. pregunta. Adelante. Sí. Bueno, no sé si lo habrá mencionado durante la presentación, porque igual como que me caí a la mitad un poco. Es que si algunos delitos son más urgentes que otros, por ejemplo, si una persona llama que están, no sé, pues, acuchillando a alguien, que la patrulla llegue más rápido, si eso está, o sea, si consideraste todas las patrullas, o sea, cada crimen, por así decirlo, con el mismo peso, o hay algunas que pesen más, que influya en el modelo. Por ejemplo, en los distritos que son más largos, pueden haber menos demanda, o sea, menos demanda de crímenes,
pero esos crímenes sean Más más, graves. más grave, con una mayor urgencia. No sé si eso Sí. lo mencionaste o no. No, la verdad el trabajo no le dio un peso distinto a los crímenes, dado que Carabineros contemplaba que todos estos delitos que consideramos eran de mayor connotación social y los agrupaban porque ellos ya consideraban que esos eran los más graves. Entonces no se le dio entre ellos un peso más o menos. Tenían todos igual peso. Pero sí, como mencionas, podría ser interesante estudiarlo, darle un peso distinto, ¿cierto?, a los homicidios que a un robo. ¿No? Y ver cómo quedaría ahí la nueva distribución. Ok. Había por ahí otra pregunta. Sí, hola Evi. Hola. Bueno, mi pregunta es, no sé si igual lo mencionaste ya antes, era si es que el modelo consideraba la cantidad de patrullas disponibles en la región. Lo considera, pero no. Hicimos como un supuesto en base a lo que hay hoy en día, lo que había en esa fecha, perdón, y es que es solamente una patrulla por distrito. Pero sí tengo entendido que cuando hicieron el cambio del 2018, entre el 2018 y el 2019, también asignaron una nueva distribución de patrullas. ¿Ya? Pero sí, no era así como tantas patrullas más, ¿ya? Eran como 2 patrullas por distrito y ese fue como el mayor cambio. ¿Ya? Pero nosotros nos basamos en que era solamente una patrulla por distrito. Ah, ya, gracias. Bien. A menos que haya alguna pregunta por ahí, acumulada. Yo, A buenas ver, tardes. adelante. Hola. Bueno, saludo, Evelyn. Primero, felicitarte por el trabajo que hiciste y a todo el equipo detrás. Y lo otro, quería tocar una pregunta más que nada porque tú al principio tocaste el factor social y el tema que tú seleccionaste, ya que igual esta institución hoy día pasa por un tela de mucha crítica, bueno, por De diversos mucho factores, juicio. por lo que se hace. Es bastante polémico el tema, pero también picante e interesante. Y quería preguntarte si es que los últimos acontecimientos, los últimos años, ya sea estallido social, el tema de la pandemia, ¿ha afectado? ¿Crees que puede ser un factor relevante para tu investigación o podría generar algunos cambios en tus resultados finales? Bueno, sí, desde lo que mencionaste, Alexi, muchas gracias por las felicitaciones y no solo a mí, cierto, a todo el equipo, no he trabajado sola. Es conflictivo el tema. Cuando comenzó toda esta tela de juicio sobre Carabineros y que se comenzó a evidenciar cada día más, yo me preguntaba con mis compañeros cómo presento ahora mi trabajo, porque si menciona Carabineros puede ser muy polémico, puede quitar de vista la real importancia de lo que se está realizando, pero afortunadamente se logra hacer llegar el mensaje de que esto es en pos de la prevención del crimen, más de lo que pueda representar la institución. Y sobre lo que ha acontecido últimamente, sí también me he preguntado cómo será ahora la nueva distribución del crimen, ya que por todas las protestas, ¿cierto? Por toda la crisis social que se vivió y por la pandemia, que hemos visto también han aumentado los niveles de delincuencia en el país, cómo están ahora distribuidos. Sería interesante ahí revisarlo para comparar cómo fue ese cambio. Pero hasta ahora no lo he involucrado, pero yo creo que sí habría un cambio importante, ya que los niveles de crímenes sí han aumentado en estos últimos 2 años. Ya dada la pandemia, se generan más oportunidades quizás para los delincuentes, y por el estallido social, porque seguramente Carabineros debió haber registrado mayormente quizás las barricadas o la cantidad de detenidos que tenían, y eso podría involucrarse ahí y disparar las demandas en algunos sectores. Ya, Evelyn, muchas gracias. Bien. ¿Eve? A, Hola, buenas. Una consulta. a ver, te Para, escuchamos por bajito. ejemplo, ¿Quién está hablando? eh, Alejandra. sí, hola. Ahí Ahora está, Ya, sí ¿puedo se un poco escucha más mejor. adelante, cerca? ahora sí te escuchamos Ya, bien, dale. ya, Uh, gracias. Tengo una duda, por ejemplo, con los distritos, para poder trabajar con ellos, ¿hay alguna forma de poder como cuantificar la prioridad que tenga un distrito de otro o es simplemente por los tamaños o la cantidad de la población? Porque yo creo que igual, o sea, a mí me afectaría decidir cuál es más importante o si se tratan todos iguales.
Sí, es que ahí depende bastante del objetivo del diseño del distrito. ¿Ya? Por ejemplo, en distritos de venta, lo más importante es que se logre cubrir la mayor cantidad de compradores, ¿cierto? Entonces ahí ese es el indicador, cuánto estoy cubriendo la demanda de las ventas. En el trabajo que realizamos, el indicador era el desbalance y los distritos que tienen mayores crímenes asociados van a ser los que tengan mayor prioridad para poder realizar estrategias de prevención. ¿Ya? También otro indicador que se podría realizar, ya viéndolo desde el punto de vista del patrullaje que realiza Carabineros, puede ser las distancias que se recorren. ¿Ya? Por ejemplo, al haber un distrito muy largo, quizás ahí Carabinero podría reclamar que él estaba patrullando 1000 kilómetros en un día y sus compañeros están patrullando 20 en el distrito que es más pequeño. Entonces ahí en realidad para establecer una prioridad depende de cuál sea el objetivo de estudio y cuál es el indicador que se toma como prioridad en esa división. Ahí la Gracias. idea, Evelyn, entonces, con el desbalance es que los distritos sean iguales, básicamente, ¿cierto? Sí, Para que no haya la esa... misma cantidad de crímenes. Claro, para que... Ok, Para que Carabineros de alguna forma pueda cubrir los crímenes de igual manera en todos los sectores. genio, para que sea como homogéneo, claro, ¿cierto? No haya Claro. esa como... Algo que me faltó acotar que apunta a eso también es que esto aportaba a Carabineros en ese entonces a medir y poder evidenciar la gestión de cada distrito, porque hasta ese entonces no se podían comparar los distritos entre sí, ya que eran todos muy diferentes. En cambio, con una distribución mucho más equitativa, sí se pueden comparar en cuanto a su nivel de desempeño. Por ejemplo, para recibir premios o reconocimientos o estrategias, habían de repente conflictos en temas de que, pero si allá no atienden crímenes, porque acá estamos haciendo todo, y por eso nuestros niveles de desempeño son peores. Entonces, un poco también atacaba eso el poder lograr equiparar la carga de trabajo en cuanto a los delitos de mayor connotación social por distrito, a que estos se puedan comparar entre sí y puedan tener una misma gestión. Bien, estamos con el tiempo ya bien pasadito, así que se agradece todas las preguntas, Alejandra, y espero que se haya dado respuesta a la pregunta que hiciste. Agradezco a la audiencia, a todos los que estuvieron durante todo este proceso. Alta audiencia tuviste hoy día, Evelyn, así que felicitaciones también. Gracias a ti también por el tiempo y poder compartir la investigación. Y también quiero aprovechar de dejar invitados, ¿cierto?, a todos los que estén aquí presentes, a estar atentos a las actividades de la próxima semana relacionadas con la Semana de la Carrera. Estamos cumpliendo 25 años desde la creación de Ingeniería Civil Industrial, por lo tanto, ¿cierto?, esto es algo relevante de celebrar, así que los dejo invitados. Ahí Fernando, jefe de carrera, va a estar, ¿cierto?, invitando a las distintas actividades, así que los invito a participar activamente. También vamos a tener más seminarios el miércoles, jueves y viernes, justamente también asociados a la aceleración de la Semana de la Carrera también. Así que con eso queda cerrada la sesión. Muchas gracias. Gracias a Evelyn y gracias a toda la audiencia. Gracias a todos por asistir, que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Evelyn. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.